Bienvenidos a El Debate de France 24, soy Santiago López González. Solo 2 meses después de haber asumido el cargo como presidente de Perú, Pedro Castillo ya hace frente a una crisis ministerial que comenzó con la dimisión de Guido Bellido, que era el presidente del Consejo de Ministros, lo que generó un remesón en las altas instancias del gobierno. Así ocurrieron las cosas, se lo mostramos. Desempeñar leal y fielmente Tras una gran inestabilidad política en Perú, el presidente Pedro Castillo ha iniciado un nuevo capítulo en su gobierno, que ha terminado con el nombramiento de 7 nuevos ministros y que comenzó con la renuncia de Guido Bellido, ex primer ministro del país. Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación. La renuncia de Bellido, simpatizante del grupo terrorista Sendero Luminoso, supone un distanciamiento del mandatario con el ala más radical del gobierno. Desde su juramentación 2 meses atrás, Bellido tuvo disputas recurrentes en el Congreso. Y siempre nuestro cargo a disposición está en la mesa del presidente. Y el presidente la toma la decisión de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus criterios políticos que tiene. Uno cuando asume esta responsabilidad no puede preguntar de por qué o cómo. Simplemente uno tiene que cumplir todo lo que está enmarcado en la Constitución. Ahora el presidente ha remodelado su gobierno con una carta más moderada, con el nombramiento de Mirtha Vázquez, política ambientalista de izquierdas, como nueva primera ministra, junto a 6 nuevos ministros con los que ha pasado de 2 a 5 mujeres en el Ejecutivo. Una estrategia con la que Castillo espera lograr más consenso para sacar adelante sus iniciativas. Pues ya lo veían, unas horas más tarde el presidente Castillo nombró como sucesora de Bellido a Mirtha Vázquez, expresidenta del Congreso y también parlamentaria por el Frente Amplio. Muchos especulan que este nuevo gabinete servirá para mejorar la gobernabilidad del país, pero también es visto como un punto de quiebre del presidente Castillo con su bancada. Algo que podría traerle problemas en el mediano plazo. Esa es la gran pregunta. ¿Podría generarle problemas al presidente? ¿Por qué al presidente Castillo le ha costado tanto estabilizar a su gobierno, anclar las fichas clave para que el gobierno marche y vaya alcanzando entonces la altura para lograr el vuelo de crucero? Lo sucedido también revive los fantasmas de la gobernabilidad en ese país suramericano, el impeachment, las destituciones, la inestabilidad, la falta de norte institucional. Perú, la crisis sin fin, ese es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para profundizar en él saludamos a Cecilia Valenzuela, analista y directora del diario Perú 21. También está con nosotros José Tello, analista político, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Ambos se encuentran en la ciudad de Lima, la capital de Perú. Y aquí en el estudio de France 24 conmigo se encuentra José Cepeda. Él es politólogo, doctor en ciencias políticas y también administración pública y también es docente universitario. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Síganos como @France24_ES, @Santilogo. Les recuerdo que la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios para que ustedes también participen y sean parte de esta mesa. Pues comienzo entonces con Cecilia en la ciudad de Lima, preguntándole si fue una decisión inesperada lo que ocurrió ayer en Perú, esta decisión de retirar a todo el gabinete, hacer un remesón en los ministros, ¿era algo que se venía especulando o tomó por sorpresa la opinión pública? Hola, Santiago. En realidad se venía esperando. Yo creo que los días se contaban en el sentido de cuándo termina el presidente Castillo de sacar del gabinete, de la jefatura del gabinete, a Guido Bellido, pero no solo a Guido Bellido, sino también a un ministro, el de Trabajo, de apellido Maraví, que se demostró había sido militante de Sendero Luminoso y había estado comprendido en una serie de atestados policiales por terrorismo. La situación ya era apremiante y Guido Bellido había tomado la decisión, yo estoy segura que respaldado por un sector muy importante de su propia bancada y del Partido Perú Libre que los llevó al poder, de iniciar una suerte de campaña política
tanto para hacerse conocer él mismo como persona, como para intentar recolectar firmas para buscar una asamblea constituyente que derogue la constitución actual e imponga una nueva constitución. Entonces, naturalmente, esta segunda vuelta, la que llevó al presidente al poder, no fue ganada por Castillo, no la ganó Castillo de manera abrumadora, fue muy a las justas. Entonces, la mitad del país cuestiona este tipo de actitudes y en la otra mitad hubo también ya personas que empezaron a sentirse engañadas, sobre todo por la presencia de Sendero Luminoso en el gobierno. José Tello, también allí en la ciudad de Lima, ¿su opinión era algo esperado, se comentaba? Y si fue así, ya como nos lo estaba explicando Cecilia, ¿acertada esta decisión, le parece a usted? Muy bien, muy buenas tardes ante todos, Santiago. Cecilia, también un saludo, y también a nuestro colega que está allá de manera presencial, profesor de la Universidad Javeriana. Es un gusto de verdad el poder tratar esta temática. El título que se ha colocado de Crisis sin fin, bueno, va muy acorde con la situación política. Lamentablemente, desde la segunda vuelta, cuando Castillo es ungido como presidente porque gana la elección, hemos tenido pues una serie de situaciones de inestabilidad que no han ayudado, digamos, a que encontremos una zozobra luego de 5 años bastante convulsionados de gobierno. Pero sí hay que ser claros en algo. El gobierno, a mi entender, con este cambio que sí se veía venir, porque era insostenible el hecho de mantener a Guido Bellido como premier por los errores que venía cometiendo, por el uso en buena cuenta también de la maquinaria estatal para proyectos meramente partidarios, lo cual obviamente desvirtúa cualquier idea de partido institucionalizado por parte del Partido Perú Libre, partido de gobierno, que en realidad es un partido que carece de institucionalidad y que está gobernado por una élite que está enquistada ahí, que bueno, la lidera el señor Laimí Cerrón. Hay que ser bien claros en que esto sí ha constituido un golpe de timón. Y es algo interesante que va de la mano, y hay que tener una lectura completa, con la designación del señor Velarde, o la ratificación del señor Velarde como presidente del Banco Central de la Reserva, que acá en el Perú es un organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de regular la política monetaria. ¿A qué voy? A que sí se pueden ver visos de moderación y sobre todo de coherencia con algo que ha venido preocupando mucho a los agentes económicos en el país, y que yo sé paso, aún estamos en una crisis bastante complicada, es el hecho del mensaje respecto al respeto de la propiedad privada. José, aquí en el estudio de France 24, quiero preguntarle, estos cambios radicales grandes, estos remesones en los gobiernos generan cierta... Entre el pueblo no genera buenos sentimientos, y menos cuando uno ve que el presidente apenas lleva 2 meses de haber llegado al poder. Muy arriesgado haber jugado esta carta de haber hecho un remesón ministerial, solamente 2 meses haber comenzado el gobierno. Bueno, un saludo a usted y a toda la audiencia, a los colegas que nos acompañan. Yo creo que siempre se ha dicho que hay unos 100 días de luna de miel, desde para gobernantes elegidos democráticamente, gente que ha llegado a veces de repente, o hasta para papas. Entonces, en ese sentido sí es alarmante. Estamos en apenas un par de meses y llegamos a este tipo de situación. No obstante, nunca va a ser, llamémoslo, demasiado temprano si es necesario para intentar corregir, pero ya es una mala señal que estamos viendo del posible, llamémoslo, naufragio, se podría decir, de la gobernabilidad del presidente del Perú. Estamos tal vez es como viendo una nueva, llamémoslo, alerta temprana de lo que es la poca capacidad de generar gobierno, de rendir cuentas, y de una política balcanizada en ese gran país y también sufrido que es el Perú, y de no poder terminar sus periodos presidenciales. Entonces esto sigue en fila, y cuando observamos de afuera a veces pensamos en la valentía que tienen los peruanos de haber llegado a juzgar también a sus mandatarios, pero también del espectáculo que se convierte esto y la posible exageración. En este caso el presidente está previendo de antemano, el presidente Castillo vio las alarmas y ha tal vez entrado a mediar en un debate que es muy tradicional en las izquierdas, que siempre una izquierda, una ala radical, que es también la que lo apoya para llegar al poder, pero también con unos apoyos
no muy fuertes en el Parlamento, donde no tiene claramente mayoría. Entonces ahí el sistema de Perú está jugando con fuego hace tiempo, una rama ejecutiva que no puede gobernar, un sistema parlamentario que trata de caminar hacia el modelo semipresidencial tal vez que encontramos en algunos países del mundo, como un poco es Francia, que es un camino complicado, y tampoco puede llegar a tener el presidente típico fuerte, hiperpresidencial de otros momentos de la historia latinoamericana. Está en una encrucijada el Perú y ojalá podamos verlo que pueda gobernar, porque lo que queremos es que un presidente tenga su mandatario completo, gobierne y pueda llegar a hacer una rendición de cuentas. Pero esto cobrándole un gran agotamiento a la ciudadanía con todos estos cambios políticos y una inestabilidad que no genera ningún tipo de seguridad en ninguna de las áreas, ni económica, ni política, ni social. Cecilia, allí en Lima, lo veíamos hoy en los medios de comunicación y en los análisis que hacían varias personas allí, la palabra que más resalta es gobernabilidad. Esa es la gran meta a la que quiere llegar Perú para lograr tener estabilidad política. ¿Esto puede ser un primer paso para lograr esa gobernabilidad? Como lo dice José aquí en el estudio, el presidente Castillo empezó a oír las alarmas y dijo, esto no va por buen camino, yo tomo medidas preventivas antes de que empiecen a pasar unos escenarios que los peruanos conocen muy bien: impeachment, acusaciones y la gente en las calles manifestándose. Bueno, yo no creyera que el presidente Castillo ha tomado exactamente medidas correctivas porque ha hecho un análisis de la crisis. Él se ha visto obligado a mover algunas fichas y ha movido algunas fichas, pero el gobierno sigue siendo un gobierno de izquierda radical que será en esta ocasión, en esta segunda temporada, vamos a llamarle así, pues más organizado porque los personajes son personajes que se conocen en el Perú como la izquierda limeña, ¿no? Pero no es una izquierda de centro, no es una izquierda progresista, con grandes proyectos. Más bien es una izquierda que tiene un enfrentamiento permanente, un cuestionamiento más que un enfrentamiento con la izquierda regional, que es a la que le ha quitado la alfombra, porque era la izquierda de las regiones la que se había empoderado al ganar las elecciones, aunque por muy poquito, pero ganarlas y acceder al poder. Estas personas, estos dirigentes, estos líderes han sido desplazados por los izquierdistas, también radicales, pero que viven en Lima. Perú sufre de un centralismo dramático, y estas personas se han impuesto. Entonces, la situación de crisis va a continuar. Probablemente hay un respiro de unos cuantos días, y también, claro, un sector de la prensa que ve con mejores ojos personas más organizadas y sobre todo menos agresivas. Pero los hechos son tal cual. Los dirigentes de la izquierda, de las regiones, de las provincias, están muy fastidiados y ellos podrían convertirse en un grupo de oposición muy radical a este gabinete y claramente a este gobierno. Por su parte, el presidente Castillo no ha roto relaciones con el Movadef, que es el nuevo rostro, el rostro político de Sendero Luminoso. Ha cambiado, ha sacado del Ministerio de Trabajo a un aliado suyo en esta agrupación, el Movadef, el CONARE, en fin, Sendero Luminoso, al fin de cuentas, y lo ha puesto en el Ministerio de Educación. Y eso también va a tener le abre otro flanco, porque la gran mayoría de los maestros, porque el Ministerio de Educación tiene un sindicato en el Perú que es enorme y muy poderoso, que se llama SUTEP, que son los maestros que están en contra de este nuevo grupo de maestros vinculados a Sendero Luminoso. Sí. Esos maestros van a poner las cosas también fuertes frente al gobierno. Entonces, yo lo que avisoro es más crisis. Más crisis. José, ¿está usted de acuerdo con esa impresión? ¿Habrá más crisis? La impresión que uno tiene acá fuera de las fronteras peruanas y simplemente pues conociendo lo que uno ve a través de los medios internacionales y las agencias y lo que investigamos con nuestros periodistas allí en Perú, es que da la sensación de que hay desorganización en el gobierno. Lo decía yo en la introducción del programa, el presidente tal parece que no logra anclar fichas claves que le sirva para apalancarse, para comenzar a gobernar y tomar altura
y se nota mucho desorden allí al interior del gobierno. ¿Cómo lo vio usted? Totalmente de acuerdo, hay desorden. Definitivamente, este partido no es un partido institucionalizado, el partido que ha ganado el gobierno. Perú Libre es un partido que ha llegado con la suma de facciones radicales, de facciones moderadas, pero todas facciones de izquierda que lo han apoyado, además también del voto antifujimorista. Entonces, ha llegado al poder. Recordemos que esto ya se ha producido antes en el Perú. Lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski fue algo muy parecido. Llegó con el apoyo del antifujimorismo, pero luego se quedó solo. Entonces, lo que yo sí estoy viendo acá es, y ahí sí coincido con Cecilia, es en el hecho de que puede haber algunos problemas con ciertas alianzas locales con grupos radicales, pero también hay que tener en cuenta algo. Castillo con esto se está acercando a una izquierda más progresista, más moderada, y esta izquierda puede serle también el soporte que él necesita y que le permitiría anclar con sectores medios. Obviamente no va a ir con la derecha radical peruana, que bueno, tiene algunas figuras emblemáticas, especialmente militantes y congresistas del Partido Renovación Nacional, pero sí, por ejemplo, podría tener fuerzas o puentes con fuerzas políticas medianas digamos, de un cierto centro que puedan ayudarlo a gobernar, obviamente manteniendo una mejor relación con el Parlamento, donde dicho sea de paso, ya se ha anunciado que la bancada de Perú Libre, del partido gobierno, no va a estar, o sea, del todo apoyándolo. Está claro que ellos van a ir incluso contra el gabinete de Mirta Vázquez. Entonces habría que ver, en este caso, también el presidente tiene un cálculo de armar quizás una bancada propia. Hay un partido político que él está impulsando, que es el partido magisterial, y sí, pues, efectivamente, sí. Creo que también le ha respetado una cierta cuota al Partido Perú Libre en la cartera del Interior, pero ese es un tema como para irlo desarrollando, porque lo que sí tenemos que advertir es que esta es una situación que, si es que él tiene la destreza, o por lo menos los aliados adecuados, podría superar, pero de no ser así, podríamos caer nuevamente en una crisis de gobernabilidad más seria. José, aquí en el estudio, la gran pregunta es si Castillo es un político tan osado, tan experimentado en las esferas políticas como para mantener un gobierno con este tipo de negociaciones que explica José, con este escenario que explica Cecilia, si puede llegar a sortear un gobierno así, estando con las bancadas del medio, con su bancada en contra. Pues parece que le va a tocar inventarse una cara de póker que por ahora no tiene. Y tal vez el presidente, con todo el respeto que nos merece el mandatario que han elegido los peruanos y las peruanas, pues también hace parte de una nueva ola que la venimos sintiendo en América Latina desde hace unos 30 años, y estaba la llegada de los actores nuevos a la política, le llamaron antipolíticos, ahora le podemos llamar también la nueva política, y hay gente pues increíble que está desmarcada de la corrupción y del hecho político, pero también estamos viendo entonces la inexperiencia, la poca preparación. Echamos de menos los estadistas, la gente también que venía de los partidos, que los partidos se han desplomado y han perdido popularidad, para llegar justamente a un personaje que tiene que bandearse como puede. Yo creo que como el escenario, como lo están planteando mis colegas acá en el foro, está muy bien esas tensiones entre lo regional, entre el centralismo peruano, y que si justamente Perú Libre, que es el partido radical de izquierda que lo ha impulsado, le da la espalda, pues es que va a tener que poner cara de póker, claro, y tratar de establecer alianzas con lo que pueda para sostener un gobierno. Y hablamos de alianzas que pueden llegar a ser frágiles, no son, llamémoslo, coaliciones como las entendemos los sistemas parlamentarios europeos, que son otro tipo de cuestiones, pero son arreglos que pueden llegar a funcionar. Por un lado, yo diría que hay que perderle el miedo también a los acuerdos. Justamente de eso se trata la política, y para eso están los escenarios legislativos, para establecer consensos. Pero no va a ser fácil de todos modos, pero tiene que intentarlo. Claro, pero sin experiencia política gobernando, teniendo que jugar todas estas cartas y negociando cada tanto, pues ahí viene una frase que tal vez les resulte a usted conocida, que es un año de aprendizaje y se va el año de aprendizaje, y son gobiernos de 4 años y finalmente se pasa el tiempo y es poco lo que progresan. Hago ahora la ronda a la inversa, entonces sigo con José en la ciudad de Lima. Cecilia, tranquila, ya le voy a dar la palabra. Quiero que hablemos de esta figura controvertida que es Guido Bellido, que era tal vez el representante del ala de la extrema izquierda peruana, pasa ahora a estar otra vez en el Congreso de Perú. ¿Qué papel puede jugar allí Bellido después de este espaldazo que les dio el presidente y dejó a su partido un poco mirando para el techo?
Bueno, diría que en el Congreso él tendría que tener bastante atención a los temas personales que va a tener que enfrentar, porque es de conocimiento público acá en el país las expresiones que él ha tenido contra el Parlamento cuando fue justamente premier. Él llevó la situación a un nivel de falta de entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo. O sea, él fue el provocador contra el Legislativo. Fuera de eso, él y otros representantes como el señor Bermejo, por ejemplo, que también es un radical, estuvieron hablando hasta de disolución del Parlamento. Y más allá, el señor tiene que solucionar también un desencuentro, un lamentable ataque que él tuvo contra una parlamentaria, que es justamente la tercera vicepresidenta, la señora Pati Chirinos. Entonces, creo que él tiene que solucionar ciertos temas que incluso ya van hacia la esfera del Ministerio Público, porque ha habido recientemente un pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales también sobre este último caso que acabo de mencionar. Él podría incluso tener una situación complicada. Yo creo que el liderazgo de arremetida contra el gobierno, más que por el señor Bellido, que va a tener un frente interno, lo avisaron más en Valdemar Cerrón, que es la caja de resonancia de su hermano Vladimir, que también enfrenta problemas en la externa porque tiene un proceso con la organización criminal o dinámico del centro. La situación de gobernabilidad, si uno lo ve desde el partido Perú Libre, es una situación complicada. Y efectivamente, o sea, no llegó preparado para el gobierno. Esto le cayó por gravedad ante una situación electoral, donde definitivamente pues ganó la elección, pero quiero enfatizar en que la situación en el Congreso, si es que Castillo no logra hacer las articulaciones debidas con sectores de izquierda moderada y con sectores, digamos, del espectro político que pudiesen ser dialogantes, podría verdaderamente mejorar bastante. Y tenemos que ver, o sea, hay una claridad en que él no es el estadista que quizás necesitara el Perú, definitivamente. En la política en general, últimamente los estadistas están un poco ausentes, pero sí hay que tener en cuenta de que la destreza que él quizás tuvo con su experiencia como sindicalista lo tiene que llevar a una esfera de negociación y tiene definitivamente que apostar por el diálogo para lograr consenso y hacer política. Importante ese aspecto que usted señala, José, allí en la ciudad de Lima. Paso a darle la palabra a Cecilia sobre los respaldos políticos que pueda recibir este nuevo gabinete, entonces al interior del Parlamento peruano, que es lo más inmediato, es lo que sigue en este capítulo de renovación. 30 días para que sea aprobado, para ver si esto se pone en marcha. Ya hablábamos un poco de esos apoyos. ¿Cómo los vio usted? A ver, dijimos al inicio que no tendrá a la bancada completa del partido que lo llevó al poder. Eso definitivamente ya está dicho y así va a ser, lamentablemente, para el presidente. Pero quien tiene más posibilidad de maniobra, en mi opinión, ahora no es el presidente, sino es más bien la oposición. Porque habiendo perdido el presidente a la gran mayoría de sus congresistas en el Parlamento, pues necesitará de que la oposición le apoye. Y para eso él tiene que aprender a hacer política, cosa que sabe, pero desde el punto de vista sindical. Él es un líder sindical, él no es un político de trayectoria y por otro lado no es una persona muy preparada y tampoco tiene muchas capacidades, no las ha mostrado en todo caso hasta el momento. Por ejemplo, no ha declarado a la prensa en todos estos días, que son casi 70, tiene una actitud muy agresiva contra el periodismo, cada vez que puede en una plaza pública agrede el concepto básico de la libertad de expresión. Entonces, le falta mucho para hilar fino. Pienso que si la oposición logra organizarse, porque tampoco es que tengamos una oposición muy bien organizada en este momento, pero si es que esta oposición lograra organizarse, podría ser más bien quien pudiera usar la oportunidad para la negociación. Sí me parece importante que mi país pueda entrar en un espacio de conversación, de diálogo, de negociación. En efecto, así tiene que ser, así lo ha decidido
los electores, los ciudadanos votaron así, mitad, mitad. Entonces, eso es algo que tiene que empezar a ocurrir. Definitivamente los sectores radicales, que no son cualquier cosa, porque son las personas que han llevado al presidente Castillo al poder, le van a pasar la factura. Y allí va a estar su mayor debilidad. Ya vamos a hablar, Cecilia, de esa polarización allá en Perú. Paso a preguntarle aquí en el estudio a José sobre el costo político que tiene esto para Perú a nivel internacional en la región. Estamos en una crisis sanitaria de la pandemia, los países están tratando de salir adelante, pero estamos haciendo frente internacionalmente a muchas crisis, migratoria, el COVID-19, y ahora se suma esto para Perú, que tampoco lo ha tenido fácil. Claro, estamos viendo unas, llamémoslo, señalamientos sobre la región, porque estamos viendo qué pasa con Bolivia justamente, un país también vecino, estamos viendo también un cambio de rumbo en el Ecuador, y de esa manera entonces las apuestas de una agenda de izquierda que planteó el presidente Castillo, que ahora vemos entra en crisis, pues tampoco tienen el florecimiento de la izquierda de hace una década, cuando había respaldos y también en Venezuela estaba el presidente Chávez, etcétera. Entonces en este momento no están las cosas para ahondar en esta agenda posiblemente, y con esta separación puede que haya otros arreglos que ya nos han anunciado aquí en el programa. Pero para la región obviamente esto plantea una serie de problemas, y el principal es cuánto más va a resistir la economía peruana, que de todos modos en los últimos 30 años creció. Tiene un PIB que llegó a crecer, que tal vez tiene muchos problemas para redistribuir, pero es un país que a veces uno puede decir que la economía funciona a pesar de la política. Lo dice uno con todo el cariño por ese gran país que es el Perú, y cómo va a sostener el embate. Estamos esperando es cuánto más aguanta la economía peruana, que de todos modos sigue siendo importante, y cómo justamente entonces el país reencausa temas de seguridad que son importantes, que todavía están presentes, el tema de la pandemia, el tema de atender las regiones, el tema de la descentralización tan pendiente en el Perú. Es una deuda pendiente histórica en ese país. Y que fuera de eso no pase un poco como pasa en América Central, que se estabiliza un país, se estabiliza nosotros fácilmente. Acá no es tan fácil, pero también tenemos que tener mucho cuidado entonces en el área andina, que es muy importante. Entonces Perú necesita salir adelante, y yo creo que la economía va a tener que funcionar a pesar de la política. Claro. Paso a preguntarle a Cecilia, hacemos la ronda a la inversa, estábamos hablando de la polarización, rápidamente también porque ya vamos llegando al final del programa. Cecilia, ¿se profundiza la polarización en Perú con este tipo de hechos, con estos remesones políticos? Yo diría que más que una polarización, que es lo que hemos venido viviendo durante los últimos meses, la campaña electoral y los primeros meses de gobierno del presidente Castillo, lo que empieza a definirse mejor es un fraccionamiento, ¿no? Porque no olvidemos que tanto Castillo como Bellido, el saliente primer ministro, estuvieron asusando a la población precisamente al enfrentamiento, al encono entre región, capital, costa, sierra, rico, pobre, blanco, cholo. Realmente algo lamentable, ¿no? Lo que ellos en sus conceptos se llama la lucha de clases, ¿no es cierto? Lo pusieron en acción de una manera vehemente. Pero eso ha fracasado. Ha fracasado digamos, el exponente emblemático de esta confrontación, que era Guido Bellido, ha tenido que salir por la ventana. Y eso a los peruanos no les agrada. A los peruanos no les gustan los que pierden, les gustan los que ganan. Entonces, yo creo que allí ese tema de la polarización, de la confrontación uno contra otro, pues ese tema se va a quedar en un espacio que desgraciadamente tiene mucho que ver con en la parte de la sierra sur del Perú. Pero en la costa hay otro tipo de necesidades, y en la capital hay otro tipo de necesidades. Entonces vamos a ver más bien un país más fraccionado que polarizado. Y José, en la ciudad de Lima, sus impresiones, comentarios sobre lo que han dicho nuestros dos invitados aquí en el estudio y también allá en la ciudad de Lima. Coincido con lo que dice Cecilia en el punto de la fragmentación, pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hay que ver un poco el mapa electoral, mirando las elecciones que vienen el próximo año, que son las elecciones regionales y municipales del 2022. Se van a elegir casi autoridades en algo de aproximadamente 1.900 jurisdicciones electorales. Entonces, hablar sobre el tema de la polarización ideológica en regiones, creo que eso debería hacerse en base a la evidencia. Normalmente los movimientos regionales, sobre todo en la zona sur, y la zona sur en realidad
es una zona bastante radical en el país, pero es diferente al Gran Norte, que es muy poblado, tiene mucho más población electoral y es una zona más promercado, que tiene otra visión, otro enfoque, igual que la zona costera y la ciudad de Lima, que prácticamente pues tiene un tercio del electorado. Entonces, debemos tener nosotros en consideración que más allá de ver el mapa de los apoyos que pudiesen tener posiciones radicales, debemos ver cómo este Congreso. El Congreso, para mí, si vamos a una definición muy tradicional y desfasada de izquierda, derecha y centro, hoy en día podríamos decir, tomando en cuenta esto de manera referencial, sobre todo para que lo entiendan nuestros televidentes, Sí. que estamos pues ante la presencia de una izquierda y derecha radical, algo que no habíamos, o sea, advertido desde hace mucho tiempo. Podríamos nosotros incluso pensar que esto no lo vemos desde los años 80 o quizás antes del golpe de Velasco en los años 60. Entonces, habría que tener en consideración que ahora el espacio de centro, y así lo define incluso el perfil del elector peruano, es un espacio donde la gente lo que busca es un consenso y habrá que ver si es que Castillo está en capacidad de hacer consensos. Llegamos al final del programa, paso entonces a las conclusiones. Cecilia, ¿qué cree usted que va a pasar en los próximos meses, las próximas semanas? Muy puntual, por favor, para que todos alcancen a dar su conclusión. Adelante. Bueno, lamentablemente en mi país pues nada está dicho. Lo que vaya a sobrevenir va a tener que ver de la habilidad de las cabezas de los poderes. Pero la colisión de este choque de trenes lamentablemente es algo que yo veo inevitable por la situación, por los radicales de los líderes que sobre todo habitan en el Ejecutivo. Entonces, pues no sabemos, no podemos pronosticar nada, pero yo creo que la crisis Incertidumbre sería el resumen entonces, Cecilia. Sí, incertidumbre. la crisis José, continúa. aquí en el estudio, rápidamente su conclusión. Por ahora se detiene ese impulso radical que inclusive nos hablaba de una constituyente para hablar de una economía popular de mercado. Entonces ahora creo que el golpe va a ser duro, la incertidumbre va a continuar y la derecha va a tener que también aprender a negociar fuerte con este gobierno hasta qué punto puede frenarlo. Pero me gusta también lo que dice nuestro invitado José, el centro está vacío y ahí puede estar el consenso. Si no está no se ocupa ese lugar, que puede ser el salvavidas de este gobierno y también para el bien de los peruanos, entonces la incertidumbre se puede convertir en una crisis mayor y de pronto no terminar este gobierno. José, 20 segundos para su conclusión, rápidamente, por favor. Complementando lo que dijo Cecilia, pero quizás con otro enfoque, yo considero que el radicalismo también existe en el Congreso. Tenemos en la visión tradicional izquierda y derecha radical. Y ratifico que la búsqueda del centro es importante para lograr consenso y gobernabilidad. Pues muchas gracias a Cecilia, a José en la ciudad de Lima y a José aquí en el estudio de France 24 por haber compartido con nosotros sus impresiones sobre este tema, la crisis en Perú. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación. Buenas noches.